40 de la Ley de Migración. Con su venia, señor presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores. Desde hace muchos años, la migración centroamericana ha estado presente en nuestro país. En las décadas de los 70 a los 90, cuando un gran número de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños huían de los conflictos armados de sus países, pero se acentuó en los años 90, debido también a las secuelas de los mismos conflictos armados, la violencia se incrementó, la inseguridad y los problemas económicos. La mayoría de los migrantes en situación irregular que ingresan a México lo hacen vía terrestre por la línea sur de la frontera sur, en especial por Chiapas y Tabasco. Por su ubicación geográfica, México es considerado más como un país de origen y tránsito de migrantes y transmigrantes que como un país de destino. El INEGI en 2010 menciona que México contaba con 961.200 migrantes internacionales y el Instituto Nacional de Migración estima que anualmente ingresan a México alrededor de 140.000 migrantes en situación irregular, la mayoría de Centroamérica. Honduras se coloca como el primer país de donde provienen la mayor cantidad de migrantes, seguidos de Guatemala y El Salvador. La creación del programa integral Frontera Sur en 2014 del Gobierno federal tuvo como uno de sus objetivos evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad al usar un tren que es de carga y no de pasajeros. Bajo este argumento se justificaron 153 redadas implementadas por el Instituto Nacional de Migración junto con las policías federal, estatales y municipales en el tren conocido como La Bestia para evitar que los migrantes lo abordaran. Debido al incremento de inspecciones migratorias, lograron que bajara el número de migrantes que abordaran el ferrocarril. Sin embargo, esto no significó que los migrantes dejaran de internarse al país, sino que comenzaron a buscar nuevas alternativas de tránsito más riesgosas para evadir a las autoridades migratorias, que poco a poco se extendieron al centro del país con puntos de verificación migratorias que comúnmente son utilizados por los migrantes. Esos operativos migratorios provocaron que el flujo migratorio buscara nuevas rutas alternas de mayor peligrosidad que las rutas tradicionales y propensos a los grupos delictivos para intentar llegar a la frontera norte del país. De acuerdo con los registros, el principal delito cometido en contra de los migrantes centroamericanos fue el robo, seguido de la extorsión, lesiones, violaciones y trato de blancas. Y los estados donde se cometió la mayor parte de los delitos fue en Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Así también indica que el crimen organizado fue el principal actor de la comisión de los delitos con un 50% de ellos, seguido por particulares con un 25%, pero también las autoridades del gobierno con el 20%, y de estas autoridades que se encuentran implicadas resalta la Policía Federal, seguida de la Policía Municipal y Estatal. El programa de la frontera sur, integral de la frontera sur, se ha caracterizado más por controlar el flujo migratorio y desincentivar la migración que por proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan por México. Prueba de ello es que de enero a diciembre del año pasado se deportaron a 107.200 centroamericanos, lo que representa un incremento casi del 50% de las deportaciones registradas el año anterior, y teniendo como principal resultado el incremento de la vulnerabilidad y constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Ellos son sujetos a triple victimización. La primera es la razón por la que están dejando sus países. La segunda, por los problemas que pasan al cruzar desde la frontera sur a la frontera norte por nuestro país. Y la tercera es la que les pasa cuando son interceptados y deportados a su país de origen. Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa es adicionar
la fracción sexta del artículo 40 de la Ley de Migración, recorriendo la subsecuente, para garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes que transitan por el territorio mexicano, principalmente de centroamericanos, que al pasar por nuestro país tienen que sufrir todos los robos y extorsiones que ya he comentado. En gran número de casos deriva en pérdida de vida de los mismos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 6 del artículo 40 y se recorre la subsecuente de la Ley de Migración para quedar como sigue. Artículo 40, fracción sexta. Visa de tránsito que autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a 60 días contados a partir de la fecha de entrada. Los extranjeros que no cumplan con el plazo anterior y sean deportados no serán elegibles para el otorgamiento de una visa de tránsito. Compañeras y compañeros legisladores, como exmigrante, conozco la situación que vivimos los mexicanos al cruzar la frontera norte e ir a trabajar a los Estados Unidos. Sin embargo, todo eso no se compara con lo que los centroamericanos pasan, el viacrucis que tienen que pasar por nuestro país, y estamos en condiciones de poderlos ayudar y no dejarlos a expensas de esta situación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.